Hola, continuamos con el ciclo de entrevistas a Daniel Ferminades. Bueno, Dani, la próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Muchas. Me imagino, pero ¿podrías decirnos primero qué es el alma y después qué es el espíritu y después cuáles son las diferencias? Porque a veces se confunde como esa terminología. Primero tendríamos que entender que no lo vamos a tener muy claro en 10 minutos. Bien, Porque intentémoslo, pongámosle voluntad. es parte de la evolución del ser, ¿no? Para poder expresarse el ser, que es lo que somos un ser, poder expresarse en este mundo necesita de un alma. En este mundo material en el que estamos, que es mucho más amplio que lo que vemos, va mucho más allá, ¿no? En otro momento también hablábamos de que no solamente es lo material que podemos ver, sino que también está el mundo emocional en el que vivimos, el mundo mental también, desde el cual proyectamos, generamos, adquirimos, tenemos conocimientos, disponemos de ellos para utilizarlos de manera inteligente. La sumatoria del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental es lo que constituye el alma. Bien. La sumatoria de esos tres vehículos de expresión del ser dentro de este mundo. No podríamos ser solo un cuerpo. El cuerpo físico, el mental y el emocional, esos tres, ese conjunto, componen el alma. Componen el alma. Bien. Lo que pasa es que hay tal vez una visión más desde el mundo religioso del alma, como tal vez una forma fantasmagórica, pero en realidad, bueno, hay una construcción, una forma inteligente, definida por el Creador. Y necesitamos de esa forma para poder ir tomando conciencia dentro de este mundo y también hacer nuestros aportes dentro de este mundo a través de esta alma que tenemos, no somos, sino que tenemos un alma. A través de esta alma podemos llevar lo que vamos aprendiendo y aprender también de cada experiencia que estamos viviendo, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿qué somos? Somos un ser que tiene un alma, que está conformada por un cuerpo físico, por un cuerpo emocional y un cuerpo mental. El cuerpo físico hace a partir de que en la mente se genera un pensamiento, se toma una decisión, se genera un impulso que llegará en algún momento a la forma física, a moverla o a movilizarla hacia una obra, ¿no? Hacia un movimiento específico. Previamente pasando por el plano emocional. La mente piensa, la emoción siente y el cuerpo siente la fuerza, la energía, el impulso de la emoción para hacer. Hacemos respondiendo a nuestras emociones, ¿no? A lo que sentimos, porque la mente piensa con frialdad, la emoción le da calidez y lo plasma en una obra el cuerpo, pero somos así y mucho más todavía, porque en pocas palabras no se puede dejar todo tan en claro, pero somos así de complejos en nuestra conformación, ¿no? ¿Y el alma está dentro, está fuera? ¿Cómo es? Porque en un momento decían que el alma pesaba 33 gramos. Sí, he escuchado. ¿Es verdad eso? No, porque... ¿No es que sale cuando fallecemos, nos sale el alma? Como se ha dicho muchas veces, o es lo que uno a veces ve en las películas, ¿no? Claro, son visiones como románticas del tema, pero no, se cortan los lazos que tienen la forma sutil del alma con la forma más densa de ella, ¿no? Que es la física. Entonces, hay, que algunos conocerán el término, lo que se llama el cordón de plata. Sí. Hay, ¿Eso existe? Sí, existen cordones aún más sutiles, pero que comunican la forma física, la forma emocional y la forma mental con el ser. A través de ese cordón, como si fuese un cordón umbilical, el ser nutre a esos cuerpos. Y al ser
llegan a través de ese cordón las experiencias vividas a través de la forma física, y esto alimenta su conciencia, y entonces esa conciencia que va creciendo en el ser permite que el ser, a través de ese cordón de vuelta hacia la forma física, se pueda expresar con mayor claridad, con mayor conciencia, justamente, que es lo que ha ido adquiriendo a través de las experiencias. Cuando se parte de este mundo, ¿no?, el ser termina con su labor dentro de este mundo para volver a la casa del Padre, se van cortando esos cordones. Entonces la forma física queda en el mundo físico en el que estamos, porque aquí es en donde pertenece. En aquel otro mundo más sutil, en donde ahora está el espíritu, la forma física no hace falta. Entonces el alma no está dentro de nuestro cuerpo. Es que el cuerpo físico es parte del alma y es visible. Lo que pasa es que queremos creer, como digo, tal vez desde lo religioso, ¿no?, como el alma como algo fantasmagórico, sí, es decir, algo que no es tangible. Pero hay una parte del alma que lo es tangible. Claro, por lo que nos estás diciendo, es un conjunto de los tres cuerpos, el alma. Sí, sí, sí. ¿Y nos engloba, nos contiene? ¿Cómo es? Nos permite la expresión, es un vehículo a través del cual el ser se puede expresar. De todas maneras, el cuerpo emocional y el cuerpo mental también son visibles para aquel que va desarrollando una clarividencia espiritual. Sí. Es decir, que puede comenzar a ver lo que la mayoría no ven del plano espiritual, en el cual existimos todos, pero la mayoría ignoramos de esa realidad. Cuando uno comienza a tener un contacto consciente, también comienza a desarrollar, por la necesidad dentro del propio contacto, la capacidad de visualizar. Entonces uno comienza a dejar de creer en la existencia y comienza a conocer de la realidad de lo que es. Cuando vos decís que algunas personas comienzan a ver, ¿vos te estás refiriendo al aura? El aura es la irradiación de energía de esos cuerpos, no es que precisamente sea algo aparte o tan específico, ¿no?, sino que, por ejemplo, dependiendo de la vida de la persona, cómo vive su día, si es de una forma consciente o atenta de ese despertar de la conciencia, el aura o la energía que se irradia exactamente, más, ¿no?, será más luminosa, más clara, más amplia, sí, que la de aquellas personas que no están trabajando para ese despertar, sino que tan solo tal vez más opaco, piensan, claro, más en las cosas materiales sin tomar en cuenta lo espiritual, ¿no? Bien. Para redondear, Daniel, ¿cuál es la diferencia entonces entre el alma, que nos explicaste muy bien, y el espíritu? Porque a veces como se confunde, ¿no? Como que pensamos que es lo mismo. No sé si lo puedo explicar más claro que esto, pero el ser es lo que somos. Somos un ser. Bien. Y tenemos un alma. Es una propiedad, si se quiere, si vale el término para llamarlo de esta manera, que es decir, el vehículo que necesitamos para movernos dentro de este mundo material en el que estamos. No es tan solo una forma material, sino que también hay una forma sutil dentro de ese alma, que sería la parte emocional y la parte mental, porque el cuerpo no puede obrar si carece de una mente, de una inteligencia. ¿Y el espíritu dónde entra? Me falta el espíritu. Es que el espíritu es el que le está dando vida a esas formas. A ese ser. Claro. El espíritu es el que se expresa a través del alma, y a través del alma también vive las experiencias que en este mundo debe de vivir el espíritu, que está en el mundo del espíritu. Buenísimo. Bien. ¿Te quedó claro? Sí, algo. Poderoso. Bueno, sí. Muchas gracias, Daniel. Por nada.